Buenas noches y bendiciones a todos. Que el Señor Jehová Padre, Jesucristo y Espíritu Santo, nuestro Salvador, Redentor, soberano Dios, los bendiga grandemente. Entonces, iremos a este mensaje, a esta prédica sacada de el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2 al 6. Cantares capítulo 5 versículos del 2 al 6. Dice así: Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no respondió. Entonces, esto es un poema escrito por una de las mujeres de Salomón, se puede deducir, en donde ella comienza hablando, luego el amado llama a la puerta y luego ella continúa hablando. Desde el versículo 3 ella continúa hablando. Cuando sale el pasaje que es ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ese es el amado hablando. Antes de eso era la mujer, y después de eso también la mujer, para que entendamos bien el pasaje. Entonces, esta prédica será una analogía en que el amado representa a nuestro Señor Jesucristo. La mujer que habla en el poema, en el cantar, representará a la iglesia. Eso representará a la iglesia en esta prédica. Su llamado es la chance de ser salvo y de estar bien con Él, de estar cercano a Él y acceder a su reino por su gracia y por tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ya no pueda ser hallado, será el día de su juicio o el día en que nos toque morir. El día de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Lo podemos ver y casi palpar por su palabra y profecías que se cumplen justo enfrente de nuestros ojos, de nuestros pepones. Estas profecías podemos encontrarlas en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 13 de Marcos, en el capítulo 21 de Lucas. Podemos encontrarlos en los profetas mayores, en los profetas menores. Incluso hasta en Salmos hay algunas profecías. En Eclesiastés también hay profecías. Y podemos encontrarla en Hechos, podemos encontrarla en las cartas de los apóstoles, Pablo, Judas, Juan, Pedro, Santiago. En la Biblia, la palabra del Señor está llena de palabras proféticas que se han cumplido a lo largo de la historia y podemos corroborarlo. Y se cumplen, siguen cumpliéndose profecías enfrente de nuestros ojos. Entonces, con todo esto, se nos afirma de que Dios Jehová Padre, Jesucristo y Espíritu Santo, nuestro Señor, nuestro Dios único y verdadero, es verdadero.
y ciertísimo. El Señor existe, es verdad y es ciertísima, corroboradísima su existencia y su esencia, su carácter amoroso, misericordioso y todo lo que se describe de Él en la palabra de Dios es ciertísimo. Su palabra también es ciertísima. Sus obras y manifestaciones, la creación y todo lo que el Señor obra, todo lo que el Señor hace es ciertísimo. Y sus manifestaciones son ciertísimas. Y debemos darle la gloria y la honra al Señor. Y no ignorar lo que está escrito, porque lo que está escrito se cumple enfrente de nuestros ojos. Podemos ver esto cuando vamos a Isaías. Vamos a Isaías 44. Isaías capítulo 44. Versículos 6 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esto que acabo de decir. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará, lo pondrá en orden delante de mí como hago yo. Nuestro Señor, el Señor hablando de sí mismo, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Entonces, vamos a otro pasaje más, el capítulo siguiente. Isaías capítulo 45 versículos 20 al 21. Isaías capítulo 45 versículos 20 al 21 dice así: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse. Proclamad y hacedlos acercarse. Y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Entonces, aquí estamos corroborando lo que acabo de decir, como el Señor nos da profecías, nos da palabra y las vemos cumplirse después, y lo que está escrito en su palabra, lo cual Él reveló a sus profetas y a sus hombres, sus siervos que Él llamaba, que Él levantaba, se las revelaba y ellos la escribían, y vemos que a lo largo de la historia se cumplen y se siguen cumpliendo ahora enfrente de nuestros ojos. Hoy en día vemos como muchos, ya entrando en el tema, hoy en día vemos como muchos de los que dicen ser cristianos han apostatado de la fe y del evangelio y han sido filtrados del reino de Dios a causa de este periodo de gran tribulación en que vivimos. La iglesia en países democráticos y repúblicas nos estamos durmiendo y muriendo espiritualmente, nos estamos durmiendo espiritualmente y muriendo espiritualmente, muriendo y durmiéndonos en nuestra fe, en el evangelio, en nuestra relación, comunión con nuestro Señor, y nos estamos alejando de nuestro Señor, nos estamos alejando del Señor Jesucristo a causa de la comodidad, del conformismo y las distracciones, modas y corrientes de este mundo. Y no estamos alimentando nuestro amor y fe hacia el Señor Jesucristo,
nuestro Señor Jehová y el Espíritu Santo, nuestro Señor Dios bueno y omnipotente. No estamos buscando al Señor y teniendo comunión con Él. No estamos velando en oración y en sobriedad, en lucidez. No estamos cumpliendo con nuestro deber, que es compartir el Evangelio, que es así mismo como escudriñamos la palabra y leemos la Biblia, ponerla en práctica. Y ser reflejo, que se refleje en nuestras obras lo que creemos. Nos estamos durmiendo y nos estamos poco a poco conformando al siglo, conformando al mundo. Estamos retrocediendo en vez de seguir avanzando y creciendo en el Señor. Mientras que nuestros hermanos en la fe, en países islámicos, africanos, asiáticos, del extremo asiático, del Asia Central, están siendo perseguidos por su fe y permanecen en la fe, no niegan al Señor, se esconden y todo, pues siguen cumpliendo su deber, de forma estratégica siguen evangelizando. Y nosotros estamos dormidos. Nos da pena evangelizar, hablarle a los demás de Cristo. Nos cuesta mantener nuestra comunión con el Señor y no estamos bajo persecución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos cayendo en comodidad espiritual, en el conformismo espiritual de no querer seguir avanzando. Nos estamos distrayendo con las cosas de este mundo, con las modas y las corrientes de este mundo y siguiendo lo que los demás hacen, y estamos perdiendo nuestra identidad, personalidad y carácter como cristianos, el cual es heredado del Señor, porque vive en nosotros el Espíritu Santo, el cual nos enseña todas las cosas, el cual nos moldea como el Señor y nos guía a obedecer al Señor, nos guía, y por Él, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, nuestro Espíritu, el Espíritu Santo, nuestro Señor, podemos imitar al Señor Jehová, Padre Jesucristo, podemos imitar a Dios, como lo dice la Biblia en Efesios capítulo 5, ser imitadores de Dios como hijos amados. Pablo lo dijo también en 1 Corintios capítulo 11, primer versículo del capítulo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Recordemos esto, vamos a pasear por la Biblia para que la misma Biblia nos recuerde. Recordemos esto, vayamos a Mateo capítulo 24. Versículos 35 al 44. Mateo 24, versículos 35 al 44. Dice así la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. ¿Vale? Hasta 44. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese
¿A qué hora el ladrón habría de venir? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así deberíamos estar nosotros, velando al regreso de nuestro amado, de nuestro esposo, el Señor Jesucristo, porque como iglesia somos novia y esposa del Señor Jesucristo. Vamos a Marcos, ahora, vamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Versículos 31 al 33. Marcos capítulo 13, versículos 31 al 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Vamos a Lucas ahora. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos 33 al 36. Lucas capítulo 21, versículos del 33 al 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo nos dio estas instrucciones en 3 evangelios diferentes. Y eso que no investigué detalladamente en Juan para ver si lo encontraba. Lo encontré en Mateo, Lucas y Mateo, Marcos y Lucas. Y en 3 evangelios diferentes el Señor Jesucristo nos advierte de lo mismo. Que debemos estar velando, que debemos estar en oración y teniendo comunión con Él todos los días. Mantenernos cerca de Él y no distraernos, porque el diablo intentará distraernos y desviarnos. Pero debemos mantenernos con el Señor ahí, buscándolo, manteniéndonos en amor y en fe hacia Él, y aún así que nuestro amor y nuestra fe sea aumentada, como se lo pidieron sus discípulos. Señor, aumentanos la fe. Así debemos pedir que nuestra fe sea aumentada, porque estos tiempos lo requieren. Si no, nos acoplaremos y seremos moldeados e integrados al mundo de nuevo. Y seremos engañados por el diablo. El diablo se aprovechará de nuestra debilidad espiritual. Y eso es lo que está pasando con muchos cristianos que dicen formar parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, quiero recorrer Lucas capítulo 22 antes de continuar. Versículos 45 al 46. Lucas capítulo 22. Versículos 45 al 46, dice la palabra del Señor.
Cuando se levantó de la oración, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hay tentaciones del diablo que el Señor las coge como pruebas, y con las pruebas el Señor nos da la salida. Pues hay tentaciones del enemigo que podemos evitar ocupándonos en las cosas del Señor, tanto orando como trabajando en la iglesia, en el reino de Dios, en el avance del evangelio, manteniéndonos ocupados en las cosas del Señor, escudriñando y meditando la palabra, orando, ayunando, vigilia, adorando, alabando en canciones, o simplemente alabándolo con la boca, o componiendo canciones para Él. En diferentes formas, mantenernos ocupados en las cosas del Señor, para que el diablo no se aproveche de nuestra ociosidad, de que no estamos ocupados y nos meta en tentación. ¿Se acuerdan de David y Betsabé, no? ¿Cómo fue que David cayó en tentación viendo a Betsabé desnuda, quedó flechado y mandó a buscarla estando ella casada con otro hombre ya, con Urías Eteo? ¿Por qué cayó en eso David? No voy a detallar toda la historia de David con Betsabé y las consecuencias y qué fue lo que David hizo, pero ¿por qué cayó David en eso? Por estar ocioso. Salió caminando por su casa, se asomó en el balcón y vio a la mujer desnuda y quedó flechado. Por estar ocioso, fue metido en tentación. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos avisa: levantaos, velad en oración para que no entréis en tentación. Primera de Pedro. El apóstol Pedro nos dice algo muy parecido en su carta, Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Dice el Señor a través del apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos manda lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, a mantenernos sobrios espiritualmente hablando. Sobrios es mantenernos cerca del Señor, aumentando nuestra fe, aumentando que nuestro amor y pasión por el Señor, porque Él nos amó primero. Sigan creciendo, nuestra fe siga creciendo. Tengamos comunión con Él todos los días. Nos ocupemos en las cosas del reino y compartamos el evangelio. Obedezcamos su palabra y reflejemos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, lo que creemos, en que tenemos fe en Él y que le amamos. Como decía nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el apóstol Pedro, lleno del Señor en el Espíritu Santo, nos avisa esto. Tenemos que despertar y estar velando para que muchos no seamos sorprendidos en autoengaño, pensando que estamos bien con el Señor cuando en realidad no estamos bien, sino que cuando el Señor venga, encuentre una iglesia que estaba esperándolo diligentemente. Nuestro Señor Jesucristo
viene por una iglesia santa y sin mancha. Esto lo podemos corroborar en Efesios capítulo 5. A buscar una breve. Efesios capítulo 5, versículo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Versículos 25 al 27. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí lo estamos viendo. Por eso que se dice que la iglesia debe ser gloriosa, sin mancha, sin arruga. Porque Jesucristo mismo la lavó. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí, nos enseñó el Evangelio, murió por nosotros, para que nuestros pecados fueran muertos, nuestros pecados fueran perdonados, porque Él fue la expiación de nuestros pecados, y resucitar para justificarnos y para que nosotros también resucitemos cuando Él regrese. Los que crean en Él y están muertos, resuciten como Él resucitó. Por eso que se dice que Jesucristo fue el primogénito de los muertos, porque nuestro Señor Jesucristo murió, pero Él resucitó para vida eterna. Asimismo harán los que creen en Él. Y vendrá nuestro Señor Jesucristo, vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nuestro Señor Jesucristo vino para redimirnos, y los que creamos en Él seremos redimidos. Los que nos arrepintamos y lo confesemos y aceptemos como Hijo de Dios, Salvador, y todo lo que Él es y todo lo que Él representa, seremos salvados, redimidos, limpiados, santificados. Vivirá Él en nosotros en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que representa a Jehová ya el Padre y a Jesucristo, vive en nosotros. Ustedes saben que por cuestiones de la Santa Trinidad, si vive el Espíritu Santo en nosotros, también vive Dios el Padre y vive Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual también es el Señor. Entonces, el Señor, nosotros somos esa iglesia, nosotros somos personas que hemos sido lavadas, purificadas, santificadas, redimidas, para así nosotros mismos, la iglesia, ser presentados delante de Él como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces, esta es la iglesia por la que viene Jesucristo, nuestro Señor. Y como la palabra de Dios siempre se cumple, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor, aleluya, en su regreso solo mandará a sus ángeles a recoger a los cristianos que sean santos y sin mancha, a los cristianos que estén en ese estado. Y estos son su iglesia. Y aquí es cuando se diferenciará los que fueron cristianos verdaderos de los que no fueron cristianos de verdad. Y los cristianos que se convirtieron a Cristo, pero no quisieron llegar más allá que eso, sino que se quedaron estancados. Son cristianos que son presas fácil para el diablo. Entonces,
muchos de los que decían ser cristianos, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y sea el tiempo de que nuestro Señor ejecute su juicio sobre toda la tierra, van a haber muchos cristianos espiritualmente dormidos, van a haber cristianos distraídos, afanados con cosas de este mundo, conformados a este siglo, cautivos de la vanidad como si fuesen mundanos. Disculpen. Incluso, peor aún, varios habrán apostatado. Varios habrán apostatado de la fe del evangelio. Hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, dicen que creen en Jesucristo, parece que no leen bien la Biblia o tienen miopía. Y aprueban muchas costumbres, muchas prácticas de los mundanos, los aprueban como que si está bien. Un ejemplo de eso son los LGBTQ, los homosexuales y los transexuales. Nosotros como cristianos estamos llamados a evangelizarlos, a llevarles el evangelio, no a insultarlos ni a violentarlos, ni tampoco matarlos ni hacerles ningún daño. No, nuestro Señor no nos enseñó eso. Nosotros vamos y lo evangelizamos, le presentamos el evangelio. Si lo aceptan, aleluya, gloria a Dios. Si no lo aceptan, eso es entre ellos y el Señor. El Señor es el único que puede juzgar, el que puede dar salvación, el que puede enviar la condenación, porque Él es el único juez. Pero hay muchos cristianos que han caído en la apostasía de decir que la homosexualidad y la transexualidad y estas cosas no son pecados. Reprendo al diablo. Si son pecados, y la Biblia lo dice, 1 Corintios capítulo 6. Los que se echan en cama con varones y afeminados no heredarán el reino de los cielos. Esas son cosas contra naturaleza. En Deuteronomio, el Señor, cuando le da la ley a Moisés, el Señor dice que cosas así son abominación. Debemos enseñar que el Señor quiere restaurarlos, salvarlos, rescatarlos del reino del diablo y traerlos al reino de luz y salvación. Y que el Señor quiere usarlos como herramientas, como instrumentos para ganar a otros y atraer a otros al reino de luz igualmente. Nunca caigamos en eso de decir que la homosexualidad, la transexualidad está bien. No caigamos en eso. Nosotros sabemos que no somos homófobos, aunque los otros quieran decir que sí lo somos. Nosotros sabemos que no somos homófobos. Pues defendamos nuestra fe. Y entre eso hay otras prácticas más y otras filosofías y pensamientos erróneos más que muchos han apostatado y han dicho que están bien, o otros han creado doctrinas diferentes a lo que enseña la Biblia. Y para todos estos que dicen ser cristianos y han caído en estas cosas, este será su destino. Lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice nuestro Señor Jesucristo:
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 13. En realidad aquí la página que se me está soltando. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Dice así la palabra del Señor. 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25 Mateo capítulo 25 versículos 10 al 13. Dice la palabra del Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, en el mismo capítulo, Mateo capítulo 25, vámonos a los versículos 41 al 46. Dice la palabra del Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese será el destino de los supuestos cristianos que no estén velando y que no moren, como dice el Salmo capítulo 15, que no habiten en el monte santo del Señor, que no se mantengan conectados y cercanos de Dios. Ese será el destino. Todos esos pasajes reflejan el destino de todos esos cristianos tibios. Entonces, el consejo, exhortación, mandamiento, ordenanza y ruego, misericordioso ruego que nos da el Señor a nosotros, su iglesia, principalmente los que estemos desfalleciendo en la fe. Dice así: despertemos. Este es el ruego que nos da el Señor. Despertemos, iglesia. Despierte, iglesia. Despertemos, iglesia. Arrepintámonos, santifiquémonos, renovémonos, avivémonos en el Señor, en el fuego del Espíritu Santo. Recuperemos el primer amor antes de que el amado se vaya. Antes de que nuestro amado el Señor Jesucristo se vaya y lo llamemos y lo busquemos y no lo hallemos, ni Él nos responda. Porque cuando eso pase es porque ya el tiempo habrá pasado. Isaías capítulo 55 hay un versículo que dice que debemos buscar al Señor en cuanto pueda ser hallado, llamarlo en cuanto está cercano. Porque va a haber un momento en donde ya no lo podremos invocar. Un momento en donde ya será tarde para los que no sean hallados velando, los que hayan rechazado el evangelio. Despertemos. Bendiciones y aleluya, gloria a Dios. La gloria sea al Señor.